Estas cartas presentan un conocimiento que las personas, a lo largo de los siglos, han deseado obtener. Sin embargo, no lo recibieron porque su conocimiento científico mundial no era suficiente para capacitarlas para comprenderlo. Así sucedió cuando estuve en Palestina en la persona de Jesús, expliqué sin cesar la verdad de la existencia universal de diversas maneras, pero nadie entendió. Como la mayoría de ustedes debe comprender, no he venido en este momento para traer una nueva religión, un código moral mejor o un nuevo Dios a quien adorar. Tampoco predico el pensamiento positivo, como lo hacen sus metafísicos. El pensamiento positivo, tal como lo concibe la humanidad para atraer magnéticamente sus necesidades y deseos humanos y los medios para alcanzar sus ambiciones, simplemente fortalece su impulso egocéntrico. Todas las cosas bendecidas y generosas se manifestarán en usted y en su vida a medida que comprenda que el universo entero es conciencia universal trascendente, hecha visible cuando ésta toma forma material a través de la actividad del ego. El verdadero propósito de su viaje espiritual es liberarlo de la esclavitud del ego y permitirle el contacto más puro con la conciencia divina. Su destino final es reconocer su omnipresencia, tanto dentro de usted como en todas sus actividades diarias. Su objetivo espiritual supremo es alcanzar ese momento de elevación espiritual en el que finalmente comprenderá que su mente humana y sus deseos son finitos. Por lo tanto, nunca podrán llevarlo a la felicidad y la realización que experimentará cuando abandone su individualidad y se acerque a la conciencia divina pidiendo únicamente el camino más elevado, la vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, que solo puede cumplir en su estado terrenal. Así, para ayudarlo a alcanzar este alto nivel de comprensión, detallaré los orígenes y la función del ego. Mientras contemplo su mundo, veo una dimensión actualmente controlada por la fuerza del ego. Todas las cosas malas en su sociedad actual decadente, en sus enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza del ego. Esa es la fuente de toda actividad cruel, mentirosa y pervertida que actualmente opera en su planeta. Esa fuerza controla los medios de comunicación, la televisión, las familias y las naciones, produce las guerras en todo el planeta, crea un miasma turbio de energías de baja conciencia que las entidades espirituales elevadas perciben y que es demasiado horrible de contemplar. Su ego lo está impulsando si su conciencia actual está impregnada del amor a las posesiones y de una incapacidad para compartir con los demás, planeando formas de enriquecerse a costa de otros, robando, no cumpliendo con el trabajo de manera consciente, no valorando el dinero que recibe, quejándose, murmurando, permitiéndose criticar, ser sarcástico, juzgar, rechazar, denigrar, generando enemistad, intolerancia, odio, celos, agresión, impulsos violentos, falsedades, relaciones deshonestas y difamación. Tu ego está en control y tendrás dificultades para desplazarte a través del miasma de la conciencia egocéntrica para poder ver la realidad. Por esta razón, vengo, a través de estas cartas, para ayudarte a comprender exactamente qué es lo que te mantiene aprisionado en tus condiciones actuales, en este horror que la mente humana no podría haber imaginado hace un siglo. Ahora paso a explicar con más detalle el ego. En el momento de tu concepción, durante el acto sexual, cuando la conciencia de tu padre se elevó a través de la columna vertebral hasta la parte superior de la cabeza y la tensión alcanzó su punto máximo, la conciencia de tu padre tocó brevemente la conciencia divina, creando un relámpago, una pequeña explosión que él experimentó bajo la forma del orgasmo. Tras lo cual una inyección de conciencia divina se infundió en su semen para dar vida al óvulo de tu madre. El momento de la unión con la mujer y la explosión de tensión en el hombre en el instante del orgasmo reproduce el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia padre-madre explotó en energías separadas y tomaron forma las primeras partículas eléctricas, así como la materia aleatoria. La conciencia padre proporcionó la energía de la actividad de ímpetu, y la conciencia madre proporcionó la unión para dar forma y sustancia a las partículas eléctricas. Estos son los impulsos primitivos que dan vida y forma al hombre y a la mujer. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia impregnada de conciencia. La creación es la forma visible de los impulsos originales, atraídos y reunidos en formas y entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los impulsos originales, de una infinidad de maneras diferentes. Por lo tanto, los impulsos originales son la realidad que tus ojos, oídos, olfato y tacto perciben como materia sólida. Sin embargo, en realidad son impulsos de conciencia individualizados con el propósito de ser experimentados, comprendidos intelectualmente y apreciados emocionalmente. En el momento de la concepción, cuando el semen se une con el óvulo y ocurre la fecundación, los cromosomas de conciencia masculina se unen con los cromosomas de conciencia femenina.
Esta es una unión física de la conciencia del semen de tu padre y la conciencia del óvulo de tu madre, diseñada por lo divino. Así, los cromosomas de conciencia masculina y femenina llevan grabado el patrón genético del ADN del padre y la madre. El momento de la unión física del semen y el óvulo ocurre en dos niveles de creatividad. La inyección de la conciencia divina se convirtió en tu alma encarnada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. El cuerpo físico fue creado, impulsado por la conciencia Padre-Madre-Vida, la cual dirigió la actividad y la unión de las células conscientes, produciendo el crecimiento y desarrollo gradual de tu cuerpo físico, el cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. El alma permaneció como una llama inviolada, metáfora de la vida Padre-Madre. Incorporados en los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina Padre-Madre, estos impulsos de conciencia ahora se encargan del proceso de creación de tu conciencia física y se convierten en la fuerza impulsora de tu personalidad. Juntos, actividad y unión, trabajan para construir una célula consciente tras otra, según las especificaciones de la conciencia contenida en las moléculas de conciencia del ADN. Tanto la personalidad como el cuerpo son el resultado de estos impulsos humanos de actividad unión/rechazo. Mientras que la conciencia universal permanece para siempre en equilibrio en el espacio, y por lo tanto, es imperceptible en ese mismo espacio en frecuencias vibratorias, los impulsos primitivos de la actividad unión/rechazo trabajan juntos en la dimensión visible, apareciendo a sus sentidos en forma de electromagnetismo. Tanto la conciencia universal como su alma permanecen inalteradas en el silencio y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la conciencia terrenal tiene lugar en el espacio-tiempo y en las frecuencias vibratorias variables de la conciencia materializada. Así, usted asume una forma viva y continúa existiendo en dos dimensiones, una invisible, la conciencia divina, y la otra, visible, que es todo lo que el ser humano vivo puede percibir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleve las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y un atisbo de entendimiento entre en su conciencia terrenal. Mientras este proceso de iluminación gradual continúa, la conciencia humana elevada trabaja entonces conscientemente tanto en la dimensión invisible como en la visible. Cuanto más elevadas sean las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más elevadas y perfectas serán las formas creadas en la mente. Cuanto más bajas sean las frecuencias de vibración, más separadas estarán de la perfección universal del amor las formas creadas en la mente individualizada, totalmente dominada por el impulso del ego. El ego controla el desarrollo del feto desde el momento en que el semen se une con el óvulo. El nuevo pequeño ser se convierte de inmediato en el yo, que experimenta satisfacción e insatisfacción en el útero, dependiendo de la sensación de comodidad o malestar y de lo que le ocurre a la madre. Cuando usted nació, al ser separado del confort del útero que lo resguardaba, sus instintos de supervivencia, impregnados del profundo conocimiento original del ser creado existente en cada célula viva de su cuerpo, lo llevaron a respirar y lo hicieron consciente de un vacío y una pérdida emocional, que sintió como un vacío físico y una necesidad de nutrición física. Y así nació el llanto de su ego. Cuando lloraba, su madre lo amamantaba, lo cual era profundamente satisfactorio, tanto física como emocionalmente. Cuando sus necesidades estaban plenamente satisfechas, podía volver a un estado de equilibrio en el sueño. Al despertar de ese equilibrio, sentía una sensación de inseguridad. El equilibrio ahora estaba dividido en conocimiento mental y emocional. Usted recordaba que su madre y su leche representaban la satisfacción de la necesidad de seguridad, y así volvía a llorar. Entonces, sus necesidades eran satisfechas nuevamente. A veces llorabas, y humanamente decidían que aún no era el momento de alimentarte, dejándote llorar por un tiempo. Esto te llevó a la conciencia de que las necesidades no siempre eran satisfechas de inmediato y que había una necesidad de adaptación. Elegías la ira y llorabas con más fuerza, o elegías la aceptación. Tu elección de reacción dependía de las características del impulso del ego grabadas en tu conciencia al nacer. Ninguna de las formas del impulso del ego debe ser condenada ni juzgada. Son el resultado natural del factor creativo del ego, que asegura la individualidad. Como expliqué en mi última carta, el ego es el guardián de la individualidad. Si no hubieras sido infundido con ese impulso de llorar por lo que deseas para ser feliz o de rechazar lo que te entristece, estarías al borde de la no existencia. Si no salieras corriendo o pidieras ayuda cuando estuvieras en peligro, podrías morir. Si no hubieras llorado exigiendo alimento al nacer, podrías haber muerto de hambre. Si no hubieras acogido con placer la leche al mamar, acurrucándote afectuosamente con tu madre,
tal vez nunca hubieras desarrollado una proximidad afectuosa y un vínculo con ella. Sin el impulso del ego no habría creación, ni individualidad, ni satisfacción de necesidades, ni protección, ni respuestas cálidas, ni amor humano. Sin el impulso del ego no habría autodefensa, ni autoprotección, ni supervivencia. Por otro lado, el impulso del ego, el yo primario del individuo, está grabado únicamente con la necesidad de autosatisfacción y supervivencia. Durante la infancia, el yo del ego es gobernado por lo que te gusta y lo que no te gusta, por los deseos, por el rechazo de lo que no quieres y por los hábitos formados a través de la repetición constante de sentimientos. Los malos hábitos se estructuran en forma de respuestas inaceptables del ego a las experiencias personales y al entorno, y quedan grabados en el inconsciente o en el subconsciente, donde permanecen ocultos. Emergen en patrones repetitivos de comportamiento cuando la memoria de circunstancias y modos de conducta previos los trae inconscientemente a la mente. Entonces, la mente subconsciente y la mente consciente comienzan a trabajar juntas para desarrollar la personalidad. Gran parte del comportamiento se convierte en comportamiento condicionado, y es muy difícil de cambiar. Cuando una persona está inconscientemente programada con fuertes hábitos egocéntricos de pensamiento y comportamiento, y encuentra dificultades para convivir en armonía con los demás, acude a un psicólogo para que la ayude a desentrañar la complejidad de sus problemas mentales y emocionales. El dolor y el sufrimiento que surgen de la aceptación ignorante de los impulsos del ego persistirán hasta que mi verdad de la existencia sea plenamente comprendida y los principios generadores de la vida se conviertan en una guía constante para los hábitos de pensamiento y las respuestas a las experiencias de la vida. La Iglesia describe esta dificultad humana como la tentación de Satanás. No se trata de eso. Es un proceso natural causado por reacciones incontroladas ante la vida, provocadas por los impulsos del ego, cuyo único propósito es traer felicidad y satisfacción individual, cubrir necesidades o proporcionar intimidad, independencia, seguridad y paz, todo orientado a la supervivencia. Debe entenderse que no hay nada malo en el impulso del ego. Es el instrumento necesario de la creación. Es el individuo quien provoca los desequilibrios en la vida al otorgarle al impulso del ego el control total de su personalidad, sin reflexionar ni considerar a los demás. Esto tampoco debe ser juzgado ni criticado, ya que la persona que está dominada por el impulso de su ego no conoce otra manera de pensar o de actuar dentro de la dimensión terrenal. El niño no sabe nada sobre el autocontrol más allá de lo que sus padres y maestros le enseñan. Por lo tanto, los errores que comete al responder a los altibajos de la vida solo pueden ser aceptados con comprensión por los padres y maestros, ya que el niño no tiene conciencia de lo que lo impulsa. Si quiere algo, lo quiere de inmediato y se pregunta por qué no puede tenerlo. No hay nada más en su mente que eso. Ve algo que le gusta y lo desea. Es cruel decirle bruscamente a un niño, no puedes tenerlo. Esto insulta y altera todo su sistema. Desde la más temprana infancia, el proceso educativo del niño debe iniciarse con lógica y confianza, reafirmando su derecho a sentirse seguro en su entorno. Su sentido de seguridad debe desarrollarse explicándole la manera correcta de expresar sus deseos. Es el amor, y no la irritación o la ira, lo que debe guiar las palabras con las que se le explica por qué no puede tener lo que quiere. El niño escuchará el mensaje cuando se le dé con amor. Cuando se le dé con impaciencia, provocará sus impulsos del ego más profundos y comenzará a generar resentimiento, ya sea abierto u oculto, o un sentimiento de frustración profundamente arraigado que hiere su ego y reduce su sentido natural de autoestima. Un niño necesita poseer ese sentido natural de valor personal, que no debe ser suprimido ni destruido. Es necesario que los padres y maestros le enseñen con claridad que las demás personas del mundo también tienen necesidades, derechos sobre sus posesiones y deseos de paz y bienestar. Nadie, ni niño ni adulto, tiene derecho a perturbar a otra persona para obtener su propia satisfacción. Si un niño golpea a otro y esto hace que el otro llore, es natural que el niño agredido, por impulso de su ego, quiera devolver el golpe. Está programado para defenderse. Esto requiere que los padres y maestros enseñen a los niños que la venganza en un conflicto solo lo agrava, generando más dolor para ambas partes, y por eso la venganza no tiene sentido alguno. La mejor opción es elegir la risa y encontrar una manera de resolver la situación. En lugar de permitir que la irritación y el dolor permanezcan en la mente, es mejor llevar el problema a la conciencia divina en oración, pedir que el dolor sea eliminado de la conciencia y buscar una forma de reconciliación. También es necesario enseñar al niño a tomarse un tiempo para comprender que él y el otro niño han nacido igualmente del momento divino.
Cuando un niño es espiritualmente receptivo, puede convertir en hábito el proceso de identificar su afinidad espiritual con otros niños y con todos los seres vivos, reconociendo que los derechos de los demás son iguales a los suyos propios, así habrá recibido el mayor don espiritual posible. De esta manera, el impulso del ego se debilita a través de la práctica y la aplicación diaria del amor inspirado, mientras que el yo original del niño permanece fuerte y seguro de sí mismo. Se debe enseñar al niño los beneficios de la risa, los cuales describiré y explicaré en una de las próximas cartas. Por lo tanto, una enseñanza adecuada y sensible es absolutamente necesaria para que el niño aprenda a considerar los derechos de los demás como iguales a los suyos propios. Esta es la ley espiritual que debería prevalecer en el hogar y en las escuelas. Cualquier otra ley que juzgue las circunstancias es defectuosa y carece de equilibrio. La mejor instrucción no dependerá de la voluntad del maestro ni de la actitud de porque yo lo digo y punto, sino de una referencia sistemática, en cada circunstancia, al amor fraternal y a los derechos iguales para todos.